y qué tanto vamos a dar o nos vamos a meter en el cuento de la cuarta revolución industrial que todo el mundo habla, pero esto ya llegó y la pandemia nos la aceleró. Adelante, superintendente Ricardo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Fernando, muchísimas gracias por la introducción. Sin duda, marca un buen inicio y un saludo a todos los asistentes a este congreso. Muchísimas gracias por extenderme la invitación. Voy a tener la oportunidad de tratar varios temas que se pusieron en el contexto marco conceptual de lo que quería hacerse en este panel 4 denominado Inclusión Social y Económica. En esa ambientación pues hubo varios temas, uno de esos, además de lo que es propia inclusión financiera y social, hace referencia a otro tema sobre las cargas de lo que es el sector cooperativo y énfasis en la actividad financiera, que sin duda es muy importante. Y lo dicho por Fernando, es un sector que en este momento presenta una solidez importante, lo que ha permitido realmente soportar en los primeros inicios esta pandemia que nos dio a todos en un momento inesperado, pero creo que la fortaleza financiera se hace presente. Otros elementos importantes es el tema que se mencionó sobre la seguridad de los asociados, cómo dar esa confianza. Y naturalmente el otro propósito de este marco conceptual era conocer nuestra visión desde el gobierno precisamente hacia el futuro de los diferentes temas. Iniciando el tema de la importancia del sector cooperativo, destaca su presencia regional y su actividad rural. Y sin duda en eso nosotros desde la superintendencia hemos hecho mucho énfasis en que la atienda a su naturaleza propia. Es importante destacarla y defenderla, pero a la vez hacer énfasis en lo que la Constitución y las normas legales nos imponen a nosotros, y es buscar la estabilidad financiera del sistema financiero total. Ahí me uno a la superintendencia financiera, partimos este reto legal y práctico que nos compromete a mirar no solamente la naturaleza cooperativa de nuestras entidades, sino mirar también cómo regulamos eficientemente la actividad financiera, la actividad de intermediación financiera, que es un elemento fundamental dentro de la estructura económica de cualquier país. En esa medida, vamos a entrar un poquito también a hablar de lo que es las medidas que hablemos sobre el futuro, de lo que nos espera en el sector, de lo que hemos concebido como regulación prudencial, y finalmente cerrar con un capítulo de cuáles son las perspectivas de oportunidades que. Entonces, hablemos sobre la base de algo que se habló esta mañana, y es que hay dos palabras para efectos nuestros como supervisores que marcan nuestra pauta. Uno es la incertidumbre, y evidentemente este es un concepto común, es un área común en la que caemos muchos, pero es que la realidad de la pandemia nos pone en evidencia que es un ámbito de incertidumbre. Y la otra palabra que es primordial para nuestra gestión es la estabilidad financiera. En cuanto a la incertidumbre, cuando hablamos de esta incertidumbre, naturalmente nos tenemos que referir necesariamente al tema de riesgo. Y en esa medida, cuando hablamos de riesgo, tenemos que hablar de identificar, valorar y administrar. Entonces, en esa medida, los tres elementos que nosotros hemos venido pulgando desde el inicio de esta administración, desde hace 2 años, y hacer énfasis y insistir en que vamos a trabajar sobre la supervisión basada en riesgo. No quiere decir, porque ha habido algunas equivocaciones en esa interpretación, de que nos olvidemos de la supervisión por cumplimiento. Estos dos modelos de supervisión son complementarios y en esa medida vamos a hacer nuestro trabajo en esa dimensión. Ahora, cuando hablamos de estabilidad financiera, estamos hablando de revisar tema de solvencia, patrimonial, mirar con detenimiento el riesgo de liquidez, evolución y el manejo de la cartera de crédito. Precisamente el sector respondido adecuadamente con un volumen impresionante, son casi 4 billones de pesos otorgado en alivios financieros a los asociados. Tema de protección de ahorros, nuevos créditos acorde a la capacidad de. En esa medida, estos dos elementos pues nos ponen varios retos. En el tema de inclusión financiera,
Yo creo que el sector cooperativo ha hecho mucho en términos de inclusión financiera, pero se ha complicado poco. Yo creo que hay que hacer énfasis en una difusión mucho más precisa, mucho de lo que ha sido la inclusión financiera en particular. Pero más allá de la inclusión financiera, hemos hablado y debemos estar hablando de lo que es la inclusión social. El modelo cooperativo y en general el modelo solidario hace énfasis en precisamente la social. Y en esa medida la superintendencia ha venido promoviendo el impulso de los informes de balance social, que va a ser una expresión clara y contundente de lo que el sector solidario y cooperativo en particular hace en inclusión social. En esa medida tenemos que referirnos a que adicionalmente inclusión financiera se ha utilizado a través de los mecanismos de bancarización, a través de los modelos corresponsales bancarios. En el caso nuestro, en corresponsales solidarios, en esa medida la Superintendencia de Economía Solidaria tiene el anuncio. Estamos trabajando para apoyar mucho más la intensidad del tema de crear más corresponsales solidarios y vamos a cambiar la reglamentación. Estamos trabajando en simplificar el trámite, haciendo que nuestra revisión sea posterior a la autorización inicial. Tenemos los mínimos requisitos para los corresponsales solidarios que se soliciten y así romper las barreras de autorización. Vamos a comprometer mucho a las direcciones, las juntas de dirección y a los entes de control para que nos hagan la segunda revisada de normatividad. En el tema de confianza, ¿cómo garantizar confianza? Básicamente tenemos que asegurar que las entidades financieras cooperativas cumplan con los estándares de administración de riesgo. Yo creo que es una condición sine qua non en la cual no podemos generar confianza. Y nosotros tenemos una regulación estricta, sin duda alguna, pero adecuada a los estándares internacionales y hay un cumplimiento efectivo de todas las normas, vamos a tener la garantía a los asociados de que el sector está cumpliendo adecuadamente. Entonces, en esa medida, nosotros estamos trabajando también en profundizar mejor sistemas de gobierno corporativo. Debo decir que este es uno de los temas gruesos que hemos tenido dificultades para que las cooperativas funcionen bien. Creo que ahí tenemos que hacer un trabajo conjunto. Esto es un trabajo interno también que corresponde a las cooperativas dentro de su esquema de autodeterminación y autogestión. Hacer mejoras en este gobierno corporativo. Nosotros estamos trabajando mucho en ese tema también. Tema de regulación, sin duda, como decía, trabajando en el tema más defendiendo la naturaleza activas, pero también defendiendo la estabilidad financiera. En esa medida, nosotros estamos trabajando para hacer esa adecuación de la regulación que sea consistente con otros. Estamos trabajando también en otros frentes de regulación que nos han propuesto desde el sector, como la revisión de las condiciones en que se deberá autorizar la participación de las sociedades en las cooperativas. Entonces, en esa medida, estamos haciendo un énfasis en definir las condiciones para que no se pierda la naturaleza del modelo cooperativo cuando esta se pueda presentar. También es cuidar de los esquemas de protección contra el lavado de activos, importante tener característica en estas iniciativas que se están dando, que es importante. Y un tercer punto sería definir adecuadamente los parámetros de la gobernabilidad al interior del funcionamiento de entidades. De todas maneras, hacemos énfasis en la regulación en términos generales, solvencia, liquidez y naturalmente la cooperativa. Se nos aproxima el otro tema de regulación, el tema de regulación prudencial. Tenemos temas de dilema del capital, estamos trabajando sobre este tema, sobre la supervisión delegada, estamos trabajando mucho ahí. Todo el sistema de riesgos, de CIAR, que vende cartera, mercado, de operación, temas de buen gobierno, como decía, y en fin, revisión de todo lo que son las circulares. Para terminar, pues dada que me queda un solo minuto, me voy a plantear una reflexión en el marco del romper paradigmas.
Para efectos de gobierno, creo que nos toca romper paradigmas que venían siendo tradicionales en nuestra gestión. Hay que pensar en fomento de innovación, regulaciones que promuevan la inclusión financiera que compromete sin comprometer la estabilidad financiera. Mantener un sistema financiero cooperativo sólido, estable es un reto. La política pública sea incluyente, y solidario, involucrando a todas las demás partes del público y el modelo de intervención con razones y fines que persigan la organización objeto de la supervisión inmediata. Para el sector, creo que es importante mencionar como reto para ello. Hay que servir los sectores estratégicos que se han identificado en la economía, como es agrícola, profundizarlo mucho más, trabajar con MIPYMES, la infraestructura y el sector. Un estudio de impacto. El sector cooperativo ha sido muy pensado. Hay que hacer en este momento estudios de cuál ha sido el impacto de todo lo que se hace desde los gremios. Y finalmente, sugiero una reestructuración donde haya más integración, donde trabaje unificadamente desde la transformación digital del sector, donde haya un centro de gestión de proyectos productivos de inversión en línea con los proyectos de gobierno y donde haya esquemas efectivos de cooperación cooperativa internacional. Me he robado unos minutos adicionales, pido disculpas, espero que no haya sido demasiado, pero quería tener la posibilidad de mencionar todos estos temas que me parecen importantes de poner como reflexión en este ámbito del proceso, que sin duda va a dejar muchas enseñanzas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor superintendente Lozano. Siempre me llama la atención cuando uno tiene este privilegio en este foro de Confecop, que agremia tanta gente activa en el sector solidario, que no sé, hay veces me queda la sensación después de escuchar al superintendente financiero y al superintendente de Economía Solidaria, si es que no tenemos un exceso de regulación que cuando se compara con los países de la OCDE o de la Alianza del Pacífico, para hacer más un ejercicio local, que eso asfixie las nuevas iniciativas, que asfixie los nuevos desarrollos. Bueno, a pesar de que el superintendente Castaño ha sido absolutamente disruptivo en dar tanta normatividad, digamos, pequeña que impedía que se desarrollaran. Cosas tan simples. Si la mayoría de las operaciones financieras se realizan ya por un celular, ¿cómo era posible que a la gente le impidieran entrar con un celular a una sucursal? Cosas tan simples y de sentido común como esa. Pero si eso lo llevamos a lo general, quizás haya mucha normita que está sobrando, que está fallando y que no deja que las cooperativas financieras o las otras entidades financieras pues logren un nivel de desarrollo superior. Pues en este momento le toca justamente al doctor Felipe Lega Gutiérrez, que es el director de la Unidad de Regulación Financiera, que nos hable en, ojalá, menos de 10 minutos, nos haga una exposición para pues todo este público tan amplio, más de 1.600 personas que están conectadas con nosotros a esta hora. Adelante, doctor Lega. Fernando, muchas gracias por esa introducción. Yo creo que la buena noticia para todos es que las autoridades, tanto de supervisión como de regulación, trabajan muy coordinadas. La mala noticia para mí es que me toca hablar después del Super Castaño y del Super Lozano, que ya dijeron mucho. Entonces voy a tratar de no repetir varias ideas. Y van muy enfocadas un poco en la línea de la introducción que estaba haciendo Fernando hace un momento. Yo creo que hay coincidencia entre todos, hay consenso en la importancia que tiene el sector cooperativo, que tienen las entidades del sector solidario, sobre todo preponderantemente en algunos nichos específicos de atención y entender ese rol que juegan dentro del engranaje completo de inclusión financiera. Es algo que ya tenemos totalmente incorporado en las discusiones que tenemos en la política pública y entre las autoridades. Creo que es importantísimo reconocer este rol protagónico que juegan, que deben jugar, pero pues nos lleva a esto a tener discusiones entonces de cómo hacemos esto que sea sostenible. Y eso voy a tratar de hacer como conjunciones de varios de los elementos que mencionaron ellos. Por eso es que sigue siendo muy relevante hablar de tener unas bases y unos fundamentos sólidos en las entidades cooperativas,
y varios de esos temas los abordaba el superintendente Lozano hace un momento, que nos ha llevado a tener discusiones de cómo sentamos esas bases sólidas que nos aseguren esa sostenibilidad, que preserven la solidez, que preserven la confianza, que mantengan esa resiliencia, porque lo peor que puede pasar es que todas estas experiencias que están teniendo los afiliados de las cooperativas, los clientes de las cooperativas, al final se terminen volviendo en experiencias contraproducentes que no nos permitan lograr pues, este objetivo. Allí, por eso es que tenemos una visión que no es antagónico de tener conversaciones simultáneamente de innovación, de inclusión financiera, complementadas totalmente con discusiones del régimen prudencial, y cómo esto es relevante abordarlas como unas discusiones que no son antagónicas, sino que del contrario se complementan perfectamente y deben complementarse perfectamente. Allí en los últimos años, desde la Unidad de Regulación Financiera, hemos abordado estas discusiones de fortalecimiento patrimonial, de buen gobierno, cómo establecemos esa gobernanza que debe primar un marco regulatorio apropiado para una gestión de los riesgos, todos los riesgos que se enfrentan, riesgo de liquidez, etcétera. Y en esto resalto un mensaje con el que comencé, es importante la coordinación que tenemos ya hablándolo en un tono un poco más serio. Recientemente, inclusive, tuvimos la expedición del decreto 1997 que resalta la importancia de mantener esta conversación fluida entre los diferentes actores y autoridades que contribuyen en esta conversación, y creamos la red de seguridad o un mecanismo de coordinación de las autoridades para establecer estos mecanismos de coordinación en el sector solidario, similar a las experiencias que hemos tenido en el sistema financiero tradicional, con la red de seguridad financiera del sistema financiero tradicional. De hecho, ya hemos tenido una sesión, en las próximas semanas tendremos la siguiente, y eso pues precisamente redunda en que mantengamos esa conversación de las diferentes dimensiones que son aquí relevantes. Los temas de inclusión financiera, creo que nadie desconoce la importancia de permitir la innovación, no solamente permitirla, incentivarla. Y esto no es por decisión propia, yo creo que el mismo contexto nos lo exige, los mismos retos y las mismas funciones que cumplen las entidades del sector solidario exigen que tengan que moverse hacia la adopción de la innovación, y lo que nos corresponde a nosotros como autoridades es arar el terreno, arar el camino para que esto sea así y para que sea de forma responsable. Yo creo que algo que nos ha dejado esta coyuntura tan complicada por la que estamos afrontando es la importancia y el rol superlativo que cumplen este tipo de entidades a la hora de permitir de alguna u otra forma llegar mucho más fácil con los programas sociales, como lo ha sido, como lo hemos podido llegar precisamente por el despliegue y por esa, de nuevo repito, la importancia que tienen para llegar a los diferentes colombianos que se encuentran en todas las zonas del territorio nacional. Llegarle con los programas sociales que se han desplegado y llegarle tan rápidamente es porque precisamente hemos venido construyendo este andamiaje y esta estructura de entidades que lo permiten. Obviamente todo esto se vería en mucha mayor medida. Y de nuevo repito, discusiones tan relevantes como favorecer y tener claro el marco regulatorio de cómo se desarrollan los diferentes canales, una herramienta tan exitosa para las entidades financieras tradicionales hace ya varios años, discusiones un poco más recientes que hemos venido teniendo, como los desarrollos tecnológicos y los espacios de prueba, por ejemplo. Ahora recientemente tuvimos la expedición del decreto 1234, que amplía y fortalece mucho más el gran esfuerzo que venía realizando la Superintendencia Financiera con su arenera, y permite fortalecerlo mucho más, probando en forma transversal a las diferentes iniciativas. Esto es precisamente buscando un beneficio. Eso no es una discusión antagónica del sistema financiero tradicional versus el sector cooperativo. Yo creo que todos suman, todos son complementarios. Creo que entender esa complementariedad y ese rol que juega cada uno de ellos ha sido importante dentro de esa construcción conjunta, y poder aprovechar estos espacios de desarrollo tecnológico va a ser allí muy importante. Discusiones que estamos teniendo tan relevantes como la revisión del sistema de pagos de bajo valor, por ejemplo. Todos hablamos de que queremos hacer una lucha contra el efectivo, o por lo menos hemos oído esta discusión de que es que el efectivo es malo, que el efectivo es el enemigo. Nosotros la hemos replanteado y hemos dicho qué es lo bueno del efectivo, cuáles son los beneficios del efectivo, y más bien entendamos cómo podemos dotar a las transacciones digitales de las mismas características, de las mismas cualidades, de una aceptación mucho más universal,
de una facilidad, de una gratuidad, de una inmediatez, etcétera, y eso nos ha llevado a tener discusiones como la que estamos a punto de finalizar, de un proceso de casi 2 años de actualización del sistema de pagos que va a tener repercusiones en todos los sectores. Obviamente, con un rol preponderante de actores financieros, pero también abriendo las discusiones a los diferentes actores que pueden jugar dentro de este campo de ampliar la aceptación y con repercusiones transversales en todas las diferentes instancias de la economía nacional, en el sector de peajes, en el sector de comercio electrónico, en todas las diferentes discusiones que obviamente con un sesgo y con un foco hacia lo digital y entender esa digitalización como un catalizador de todas estas discusiones, la vamos a ver muy pronto materializada en una discusión que además se ha venido dando en esta conversación que se materializará pronto en el COMPES de Inclusión y Educación Financiera, que se ha anunciado varias veces. La idea es que todo eso quede ahí plasmado y podamos recoger las particularidades de cada uno de los sectores, las particularidades entre otras, y cómo juega dentro de esta cancha las entidades del sector cooperativo, ayudando, como decía yo, en este propósito. Quería resaltarles antes de finalizar, yo creo que, como les digo, hemos tratado de imprimir un dinamismo mucho más ágil a la actualización del marco regulatorio del sector solidario, del sector cooperativo, en lo que queda en competencia del sector Hacienda, que es lo que tenemos a nuestro cargo en la Unidad de Regulación Financiera. Y en ese sentido, claro, hemos dado unos pasos como los que importantes, como los que les mencionaba, de gobierno corporativo, de gestión de riesgos, de fortalecimiento patrimonial, etcétera, pero sabemos que se mantienen unas brechas y lo que queremos es poder tener una conversación ordenada, identificar muy claramente cuáles son esos dolores de cabeza y esos como lo mencionaba Fernando en la introducción, puntos de fricción que pudiesen ser innecesarios y fácilmente relevados por un marco regulatorio mucho más ágil, dinámico y que responda a ese costo-beneficio en forma adecuada. Allí estamos trabajando, vamos a lanzar muy pronto un estudio que nos está acompañando la Corporación Andina de Fomento. Esperamos arrancarlo antes de que finalice este año y va a tomar todo el 2021. Obviamente muy de la mano del sector para lograr tener un diagnóstico completo, que podamos hacer una evaluación tanto de las medidas que ya hemos adoptado, como que a partir de esa identificación poder tener muy bien relacionadas las brechas que tenemos con esos estándares internacionales, ver cómo, les mencionaba hace un momento, poder identificar y arar en el terreno para facilitar los nuevos desarrollos que vemos que se deben dar hacia adelante y plantear a partir de allí una hoja de ruta que nos permita priorizar esas acciones y poder identificar en cada momento y en cada paso del tiempo cuáles son esos obstáculos relevantes que debemos cerrar estas brechas del sector cooperativo frente a la actualización del marco regulatorio, continuar fortaleciendo este engranaje de las entidades dentro de esta política pública de inclusión financiera y favorecer al mismo tiempo pues este ecosistema de innovación que, como les digo, pues es un tema preponderante dentro de las discusiones de política pública que estamos teniendo hoy en día. Parece que se ha producido un error. Voy a intentarlo en unos segundos. Sí, señor. Ok. Muchas gracias, doctor Lega. Una pequeña desconexión, pero obviamente es para este aprendizaje. El doctor Oscar Darío Pérez, que es representante de la Cámara, es uno de los expertos en regulación económica en el Congreso desde hace varios años. No solamente eje de varias reformas tributarias, sino de que conoce cómo es nuestra regulación. Tiene, doctor Oscar Darío, 10 minuticos para introducir su tema. Gracias. Yo quiero aprovechar, obviamente, la presencia de dos superintendentes, del doctor Lega, para tratar de, primero, periodísticamente avanzar en un tema, y es, ya poco a poco volvemos a la normalidad económica, varios sectores han entrado fuertemente, digamos, a normalizarse, y yo creo que lo decía anteriormente, una de las grandes herencias que nos ha dejado esta pandemia es una suerte de salto digital, como una, digamos, aceleración tecnológica. Esta aceleración, y los oí hablar con bastante frecuencia sobre la inclusión financiera, que yo no sé si sea sinónimo de bancarización, y cómo hacemos o cómo no desaprovechar este salto tecnológico que nos ha dejado la pandemia para hacer algunas
digamos, adecuaciones y avances y quitar una serie de regulaciones que era lo que mencionaba anteriormente. No sé, doctor Castaño, ¿con qué nos va a sorprender en lo que resta del año o el año próximo sobre este tema de aprovechar el salto tecnológico de la pandemia para que avancemos en esta inclusión financiera? El SARLAF 4.0 es un estándar en medición y gestión de riesgos de prevención del lavado de activos que da un brinco y un salto, perdónenme la expresión, muy significativo en términos de lo que era antes vincular a una persona y lo que ahora significa vincular a una persona al sistema financiero. Con los mismos estándares, con la misma posibilidad de hacer una trazabilidad en términos de identidad digital y de las transacciones. Eso, por ejemplo, nos ha permitido en el día de hoy, junto con la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, hemos informado al país la posibilidad de hacer pruebas piloto en el sandbox con exchanges de criptoactivos y el sistema financiero. Entonces, vamos avanzando, vamos moviéndonos en esa línea en donde definitivamente la transformación digital en términos de las operaciones, la forma de interactuar y vincular a los clientes, consolidar este proceso que mencionaba el doctor Lega de inclusión financiera, que no necesariamente es sinónimo de bancarización, estamos totalmente de acuerdo con usted, la nueva regulación de sistemas de pagos que tiene el Ministerio de Hacienda próximo a expedir, todo eso hace un ecosistema que debería consolidar todos esos avances que estamos teniendo en materia de facilitar que las personas utilicen el sistema financiero formal, entendido sector cooperativo, entendido sector financiero tradicional, etcétera, para poder hacer más eficiente, más fácil y más sencilla su día a día en forma de manejar el dinero. Superintendente Castaño, una de las palabras que nos dejó la pandemia fue reinventarse y ecosistema. Ecosistema es una de esas palabras que también nos ha dejado. Superintendente Ricardo, cuando uno habla de un ecosistema financiero más tecnológico, más digital, ¿sí hay oportunidad para llegarle al sector solidario? Sí, definitivamente creo que sí. Ese ecosistema del que se habla yo creo que es un paso adicional a lo que se viene haciendo y me parece que el sector solidario en general tiene que acelerar el proceso en el que está. Se han hecho incursiones importantes, temas de banca móvil, por ejemplo, pero yo creo que hay un espacio importantísimo de avanzar en este tema, sobre todo porque se puso en evidencia que todavía la brecha es muy grande en momentos en que la crisis nos demanda tener innovación en este tema de tecnología. Entonces, en esa medida me parece importante profundizar más los esquemas regulatorios para que se permita tener un ámbito legal adecuado para su desarrollo y en eso tenemos que trabajar conjuntamente con el sector. Del área de finanzas con don Carlos Rodríguez sobre la nota que llevamos, y ustedes me van a ayudar a entender un poco, sobre todo visualizar las cosas, era los bancos que más cajeros han puesto en la última década. Y teníamos una discusión muy interesante ahí, era ¿para qué cajeros ya? Si realmente el salto tecnológico tiene que ver con estos códigos QR, con lo que nos tocó a unos cuando estábamos muy chiquitos, obviamente a ustedes no, estaban ya, no habían nacido quizá, que era la desmaterialización de los títulos valores. Me acuerdo que ese era un gran avance y es cuándo vamos a avanzar en la desmaterialización del dinero, es decir, ¿para qué más cajeros cuando en estos celulares tenemos nuestros cajeros? Yo no sé cómo ve las cosas usted, doctor Lega, si tenemos que celebrar que haya más cajeros. Sí, Fernando, yo creo que ese es un muy buen símil y de pronto ahí le corrijo. Yo creo que hay una ventaja y es que la discusión de la palabra ecosistema afortunadamente la llevamos ya teniendo, yo diría que hace un par de años y creo que la hemos abordado precisamente, como les comentaba hace unos minutos, en entender muy bien qué es lo que necesitamos tener, y entre otras, aquí han quedado materializados varios de esos elementos. Uno, imprimirle un dinamismo a la regulación, que la regulación no se nos vuelva esa casuística. Como usted lo dice, hace unos años la discusión era cajeros electrónicos, y probablemente el más innovador era el que tenía más cajeros electrónicos, o el que tenía más datáfonos, o el que tenía, y eso claramente nos ha permitido desplegar una infraestructura financiera importante y atender muchos temas, y no es menor el esfuerzo que se ha realizado en esa línea. Pero como usted lo pone, creo que a futuro tenemos un reto como autoridades y en el desarrollo de un marco regulatorio que permita
todas las tecnologías. Yo creo que la adopción tecnológica, si algo nos han enseñado los últimos años, es que la tecnología que hoy es relevante cada vez más rápido pierde vigencia, y esto cada vez esos ciclos se acortan más. Entonces el reto que tenemos es que el marco regulatorio no se vuelva ese lastre como siempre se tenía la percepción antes, que la regulación era mala, era antagónica. Yo creo que ya pasamos a un estado donde la regulación en sí misma además es deseable, en el sentido en que les da certeza, les da certidumbre de cómo se deben realizar las actividades, siempre y cuando logremos cumplir ese propósito de tener una regulación de principios, y una regulación flexible, y una regulación que tenga un dinamismo apropiado y que se retroalimente del mismo contexto como se han ido desarrollando. Ese es el reto que tenemos de construir como autoridades. Claramente hay todavía muchos elementos por mejorar, pero es algo que nos ha liderado mucho estas conversaciones en los últimos años. Discutir de si es bueno o malo tener cajeros, pues yo creo que para muchas personas tener cajero, sobre todo para colombianos que no tenían ese acceso en unas zonas demasiado alejadas, es la mejor innovación que pueden tener. Yo lo que pasa es que creo que la discusión no se nos puede quedar ahí. La discusión, como le decía yo, es entender que antagonizar un elemento no es apropiado, sino más bien entender por qué es que eso es lo que se vuelve relevante o no. ¿Por qué para una persona en una zona geográfica alejada es mucho más relevante hacer una transacción en efectivo? Probablemente es porque no tiene otra opción, porque es la única opción que le quedó, porque donde va y compra la leche, donde va y monta en bus, donde va y hace eso, solo lo recibe en efectivo. Entonces, pretender castigar el efectivo y decir que es malo que ponga cajeros y que es malo, cuando en el contexto que les habíamos entregado solamente era su única alternativa, pues no es apropiado. Hay que entender muy bien que la propuesta de valor va más a construir ese ecosistema, vuelve la palabra que ha tomado una importancia superlativa, construir ese ecosistema que permita entender cuáles son esos diferentes modelos de negocio, porque al final todo tiene que ser sostenible, que permitan mejorar mucho la aceptación de otros medios de pago, como usted lo menciona, códigos QR, tarjetas de débito siguen siendo relevantes, tarjetas de... Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pero creo que ya volví. Se reconectó el representante Oscar Darío Pérez. ¿Me escucha ahí, representante? Perfectamente, Fernando. Bueno, perfecto. Lo estábamos esperando. Regálenos 5 minuticos a nuestra audiencia del sector solidario de lo que tenía preparado, representante. Sí, no, muchas gracias. Realmente puedes hablar en medio de tantos expertos, tantos técnicos, cuando realmente mi papel nunca ha sido ese de ser tan técnico y tan profundo, solamente un legislador. Pero muchas gracias, la verdad los he escuchado con muchísimo detenimiento. Y este nombre de este foro de la inclusión social y económica es fundamental, sobre todo para el sector cooperativo financiero y para el país. Desde que fui ponente de la ley 510, siempre buscamos esa profundización financiera, ese llegar con los servicios financieros a todas las esferas de este país, a todas las clases sociales. Lamentablemente, todavía no hemos llegado como debiéramos, pero yo creo que hemos avanzado muchísimo. Y esa ley, como muchas otras, creo que fueron fundamentales. Pero la segunda parte del foro, de los mecanismos de apalancamiento para consolidar el modelo cooperativo, ese es un punto que también me parece fundamental y que yo creo que estamos en deuda. Estamos en deuda con el sistema financiero cooperativo. Todos sabemos que los dineros públicos son una palanca fundamental para el sistema financiero. Y lo es financiero está el sector cooperativo. Pero es lamentable, yo casi que voy a hacer aquí al impertinente, ver la dificultad que tiene el sistema financiero cooperativo para acceder a los recursos públicos. Yo creo que aquí lo dicen con mucha buena fe y los funcionarios siempre hacen alarde de que tienen el sistema cooperativo como una de las fuentes fundamentales para la inclusión financiera, para la profundización financiera, pero eso es muy válido en la teoría, pero es muy poco válido en la práctica. Yo creo que no hay una suficiente confianza
de depositar dineros públicos, de entregarle esa palanca financiera precisamente al sistema cooperativo. Entonces, para nadie será un secreto que el sistema cooperativo es fundamental para avanzar en la inclusión financiera, sobre todo en esas zonas apartadas, excluidas, donde realmente no llega la banca, no llegan los sistemas financieros tradicionales. Por lo tanto, esos modelos de regulación del sistema cooperativo deben reconocer esa realidad. Esa realidad no puede estar ausente a la hora de fijar cuál es la regulación, cuál es el modelo. No podemos tomar el modelo de Basilea exactamente para todos los actores y no tener en cuenta el sistema cooperativo entre sus especificidades. De cierta manera es desnaturalizarlo y no reconocer su rol, no favorecer su rol como un actor estratégico diferenciado dentro del sistema financiero colombiano. A mí me parece igualmente que las superintendencias en plural deben adecuar las reglas al modelo cooperativo. Los patrimonios, los sistemas patrimoniales de las cooperativas son distintos a los del modelo tradicional del sector real de la economía. Y tan son distintos sus patrimonios que son distintas sus tributaciones. Mientras los unos hacen parte del sistema ordinario de la tributación, otros hacen parte de un sistema que se llama régimen especial tributario, que es aplicable al sistema cooperativo. Si la misma ley tributaria los diferencia, yo no entendería por qué la regulación no. Y los trabajos y la eficiencia hay que medirla diferente en uno u en otro caso. Entonces, se requieren parámetros diferenciales y se requieren indicadores también que se aparten de los indicadores tradicionales. Hay cooperativas pequeñitas, medianas y grandes, y no todas pueden estar sometidas a las mismas normas, a las mismas imposiciones, porque eso es tratarlos como iguales cuando la verdad son desiguales. Una pequeña cooperativa, usted no la puede someter a todo ese sistema de riesgos, de análisis, de liquidez, de solvencia, todos esos indicadores, cuando realmente sus volúmenes son tan pequeños que exigirles lo mismo es encarecerle los propios costos a esas cooperativas. Entonces, la regulación debe, pues, revisar ese comportamiento. Y la verdad es que aunque hay varias leyes que diferencian el sistema financiero cooperativo o el sistema cooperativo en general, esa diferencia en la praxis no se ve. Y vamos a poner 3 ejemplos. Los parafiscales. La ley dijo que las empresas del sector real hasta 10 salarios mínimos no tienen que hacer aportes parafiscales. Todos sabemos los aportes parafiscales, SENA, bienestar familiar, salud, etc. Solamente lo hacen para sueldos de 10 salarios mínimos en adelante, que son casi 10 millones. Pues eso no se lo habían respetado a las cooperativas. A pesar de que estaba en la ley, no, los funcionarios no lo entendían así y le aplicaban a ellas lo que no le aplicaban al sector real. La excusa es que ustedes tienen un beneficio tributario y esta es una forma de igualarlos. Segundo ejemplo, los subsidios a la nómina para las cooperativas de trabajo asociado no se los han aprobado porque hay una interpretación de la UGPP que esos trabajadores, esos empleados, esos dependientes de las cooperativas de trabajo asociado no deben tener derecho al subsidio a la nómina que la empresa del frente sí tiene derecho. Hoy precisamente yo me salí de la Cámara, estamos discutiendo lo del PAEF, lo del programa de apoyo en el empleo formal. Pues ahora vamos a incluir a las cooperativas de trabajo asociado en un artículo porque los funcionarios de la UGPP lo quieren ver escrito. No les sirve
lo impongamos. El pago de las mesadas pensionales, lo aprobamos en la ley 952 del año 2005, pues no ha sido posible, eso no lo respetan. Entonces, las transferencias del Sistema General de Participaciones hacia municipios y departamentos, no hay confianza. Entonces, yo sí creería que debemos tener una concepción de si el sistema cooperativo es importante para el país o no. Y si sí lo es, tenemos que hacerlo ver en la praxis, no en la teoría. Y para terminar, yo tenía unas preguntitas, porque aquí veo que hay gente muy importante que a manera de reflexión nos podríamos llevar estas preguntas. ¿Ustedes qué consideran que podemos hacer nosotros en el marco legal para que las cooperativas puedan tener una mayor dinámica? ¿Qué debemos hacer? Porque ya no sabemos qué más hacer. Un segundo punto es, ¿cómo ven el rol de las cooperativas financieras en la inclusión financiera? ¿Han sido eficientes? ¿Han sido efectivas? ¿O eso no deja de ser más que un canto? Tercero, las cooperativas vienen reclamando más medidas de apoyo de parte del gobierno nacional. ¿Consideran ustedes que hay discriminación aún entre las mismas cooperativas o entre los vigilados? Cuando una entidad es vigilada por la superintendencia financiera, como que genera más confianza, que porque es que el nivel de riesgo es menor. ¿Y por qué cuando es vigilada por la superintendencia del sector solidario no hay esa misma percepción? ¿Cuál es la razón? Porque yo debería ser, como cliente de alguna cooperativa, tener tanta seguridad porque me vigile el doctor Lozano o porque me vigile el doctor Castaño. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el diferencial? Y siempre las normas de los funcionarios de Hacienda, ahora que veo al doctor Lega, es, no, es que usted no es vigilado por la superintendencia financiera, entonces usted no lo puede mirar. ¿Y cómo así? ¿Y entonces la otra superintendencia está pintada o para qué sirve? Eran esas las preguntas. Y vuelvo y le repito, yo era el impertinente de la reunión. Pero quedó maravilloso nuestro cierre, porque quedamos de cerrar a las 3:30 en punto y obviamente yo le diría al doctor Acero que nos da para otro panel, donde los superintendentes, porque es un lujo tener al doctor Lega y a los dos superintendentes, al doctor Lozano, al doctor Castaño, reunidos, y obviamente las palabras y las preocupaciones, que muchas de las cuales son genuinas, del representante Oscar Darío Pérez, pues ya tendremos el momento de irlas resolviendo. Representante, muchas gracias. Doctor Lozano, superintendente de Economía Solidaria, muchas gracias. Doctor Lega, muchas gracias. Y por supuesto, doctor Castaño, muchas gracias por todo. Doctor Acero, queda la tarea de ver cómo rehacemos este panel en otro momento, ojalá antes de que se descubra la vacuna del COVID, para darle respuestas concretas a las que nos exponía nuestro representante a la Cámara, el doctor Oscar Darío Pérez. Muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias por darnos esta oportunidad de discutir estos temas tan importantes para el sector solidario. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, luego. Finalizamos el cuarto segmento de esta jornada académica, agradeciéndole a los panelistas invitados.